esto porque sí quiero esto, que esto, que eso. Voy a compartirles, hermanos, pantalla, porque ustedes me van a decir cuáles, según ustedes, su pensamiento son las características de Juan. Entonces, empecemos. ¿Qué características tenía Juan? Díganme ustedes, ¿cuáles eran las características del apóstol? Perseverancia era una característica. ¿Cómo, hermana Emma? Perseverancia. Perseverancia. Firmeza y perseverancia. Ese hombre no le tenía miedo a nada. Ah, bueno, de ahí sale perseverancia y valiente, ¿no? Fue un hombre enviado por Dios a la tierra para predicar el evangelio. Muy bien. Listo, me voy a escribir ese. Apartado del tumulto, estaba como apartado en el campo. Su alimentación era especial desde que estuvo en gestación en el vientre de su madre. Una alimentación sencilla. Y bueno, ordenó a la gente, digamos, ordenó el camino primeramente para la llegada del Mesías. Que Dios dice que no ha habido otro hombre más grande nacido de mujer que Juan Bautista. Exacto. Bueno, Apartado. También Dios preparó a Juan el Bautista desde antes del vientre. Y cuando él nació, Dios lo tenía preparado para que llevara el mensaje. Y después de él, pero Dios preparó a Juan para poder llevar el mensaje, para ser valiente como es. Y lo quiere el preparó. Señor, que nosotros seamos valientes en el nombre del Señor Jesús para llevar su palabra, que no nos tiemble la voz ni las piernas, porque estamos con un Dios poderoso. Eso Y el Señor, eso es mi opinión. y el Señor dijo también, y tú serás también profeta. Sería un profeta para el Señor. Profeta. Muy bien, profeta. Excelente. Bueno, y ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 características. ¿Qué más podemos decir de Juan el Bautista? Mi hermano Benjamín. Hermano José. Sí, buenos días para todos. Buenos días. Tenía un espíritu de sacrificio. Sí, señor. Espíritu de sacrificio. Muy bien, claro que sí, tenía un espíritu de sacrificio. Un espíritu de abnegación también. Espíritu de abnegación. ¿Y podemos decir que él era humilde? Sí, vivió en lugares desiertos. Dice, se separó de la familia. Pero no por eso era solo, humilde. pero no, para poder llevar el mensaje. A ver, ¿por qué podemos decir que Juan el Bautista era humilde? Humilde, porque nunca mostró como orgullo ni nada, sino era una persona demasiada, sí, como desprendido de sí mismo y desprendido de todas las cosas. Sí, pero ¿por qué más podremos decir que Juan el Bautista era humilde? Bueno, hay familia más, y el papá era sacerdote. Ajá. Buenos días. Mi hermano Benjamín. Sí, buenos días. Buenos días, no sé quién está hablando de todos. Lo escucho. José, mi hermano. Buenos días. O sea, ¿me escuchan? ¿Puedo hablar? Sí, señor. Sí, de todas maneras, pues, él le dio pues la gloria a Dios, pues él dijo que no era digno de quitarle las sandalias al que venía atrás de él, ¿verdad? O sea, y él dijo que él tenía que menguar para que Jesús creciera. Ah, ahí está la cuestión. O sea, que era humilde no simplemente porque es que hoy tenemos el concepto de que era humilde porque se vestía con pies de camello, porque comía en tal cosa, porque vivía en el desierto. No. Es que hay mucha gente que vivía así hoy en día, pero no por eso son humildes. ¿Sí? La humildad viene porque él sabía cuál era el propósito de su misión y cuando le llegó el momento en el cual su fama, su reconocimiento iba a menguar porque ahora el cumplimiento de la profecía se llevaría a cabo con la llegada de Jesús, él no se puso bravo, sino antes él mismo dijo, y eso lo vamos a encontrar, vean aquí. Exactamente, Benjamín. Sí, Manema. La humildad, para que nos quede más claro, hay mucho ruido, Benjamín, Sí. y nos afecta la grabación. Dame un segundo, ya.
La humildad, para que nos quede más claro, es lo contrario o lo opuesto, digámoslo así, a la soberbia y a la arrogancia. ¿Sí? Es lo opuesto. Entonces, continúa, por favor. Así es, hermana Emma. Y vea lo que dice Juan, capítulo 3, del 22 al 30. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos, allí con ellos, y bautizaba. ¿Quién bautizaba? Pues Juan el Bautista predicaba y bautizaba. No. Claro. Leemos otra vez, versículo 22. A ver, Después de vuelva. esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ah, El Señor Jesús. Ajá. Jesús bautizaba. Entonces, dice el versículo 23, Jesús bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Sí. No sé si lo estamos percibiendo, mis queridos hermanos, pero definitivamente el apóstol, el amigo, el familiar, porque era primo de Jesús, era alguien muy especial, ¿sí? ¿En qué sentido era alguien muy especial? Juan el Bautista era conocido por bautizar, de ahí viene su nombre, Juan el Bautista. Era conocido por la misión que él hacía, era conocido por todo lo que él vivía y compartía. Ahora resulta que viene Jesús y también bautiza. ¿Sí? A ver, si hoy en día ocurriese lo mismo, o supongamos que ocurriese algo parecido, digamos, en que llegase un hermano o un pastor, ¿cierto? Está en su distrito el pastor y resulta que llega otro pastor y también quiere hacer lo mismo, pero en el distrito de él. ¿Cómo se sentiría un pastor si viene otro y, como dice el dicho, viene y le pisa la manguera? ¿Cómo se sentiría el pastor de ese distrito? ¿Cómo se sentirían mis hermanos? Debe sentir algo de Como sucede muchas veces. Pues yo pienso que mal, porque diría que le robó como la idea o algo así. Se siente mal. Pues enseguida, hermano, enseguida irá reclamando, ¿cómo así que soy el nombrado y aquí hay otra persona que llegó a hacer este trabajo? ¿De dónde hermano sale? Benjamín. Ajá. Hermana Olga. Hermano Benjamín, yo te hago una pregunta porque es que me quedé pensando también. Aquí dice en el capítulo 4, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces ese versículo ahí. ¿Nos confirmas el libro? ¿El libro? El Sí, versículo, sí, porque lo están preguntando. Juan 4:2. Juan 4:2. Bien, aunque aquí mismo en lo que le están diciendo a Juancito, podemos observar que dice que incluso hasta él bautiza. No importa si él bautizaba o no bautizaba, lo importante es que Jesús está haciendo la misma labor que hacía Juan. Pero Benjamín, ¿qué versión está? O sea, ¿qué libro está leyendo? Yo tengo la versión. Yo estoy leyendo Juan 3. Juan 3:22, ok. Estoy en la versión 2000 y es Juan 4:2. Y dice, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea. Ajá. Bueno, lo importante aquí y la pregunta, bueno, respondiendo a la pregunta de la hermana Olga, aunque nos tenemos un poco de tema, pero la idea aquí es entender que Jesús junto con sus discípulos estaba realizando la misma labor de Juan el Bautista. Cualquiera en el día de hoy que estuviese en el lugar de Juan el Bautista se sentiría, teniendo en cuenta las características del liderazgo en el día de hoy, se sentiría amenazado en su liderazgo. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Así es, así es. Mi hermano José, sí señor. Sí, no, y es que desde el punto de vista divino, ¿verdad? Jesús es el que nos bautiza a través del Espíritu Santo, o sea que él sí bautiza a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, sí. De pronto no literal, pero él no bautiza. Y nosotros vimos en ese contexto, él sí bautizaba porque lo hacía a través del Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Claro aquí en mi versión dice después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba, sí, bautizaba. Ahora quiero que veamos una cosa, dejando a un lado el dilema de si bautizaba o no bautizaba. Quiero que nos centremos en lo más importante. Quiero que nos centremos en lo más importante de esto y no nos centremos como nos está pasando con todo tema, en el tipo de tela y en el tipo de cosas. No se centren en eso, céntrense en esto. Juan el Bautista no sintió que Jesús le estuviera pisando la manguera, sino que Juan el Bautista reconoció que era el momento en que ahora él, como el que era maestro rabí en su tiempo, aunque los judíos y mucha gente después no lo consideraban así, pero bueno, Juan el Bautista ahora dijo que era necesario que él menguara. ¿Cómo así que menguara? Que era necesario de que él bajara en su reconocimiento, en su fama, para que ahora el que recibiera el conocimiento, la fama, el que recibiera ¿cómo decirlo? El aplauso, o el que todo el mundo lo siguiera a él, y él animaba a muchos a que lo siguieran, era Jesús. Que recibiera la admiración. Exactamente. No sé si lo estamos persiguiendo, pero ¿cuántos de hoy quisieran ser como Juan el Bautista? Y muchos quieren ser como Juan el Bautista, pero solamente en la partecita en la cual dice que Juan el Bautista le gritaba sus verdades a los demás, pero no se centran en las otras características. Quiero que nos pensemos en eso. Juan el Bautista le gritaba los pecados a los demás. Sí, o sea, Juan el Bautista le gritaba los pecados, porque miren lo que le hizo a Herodes, Antipas, ¿no? Y a Herodías. Y que por eso fue que hasta lo encarcelaron y murió. Pero quiero que entendamos una cosa, mis queridos hermanos. Es necesario que entendamos, yo sé que es necesario lo que estaba preguntando la hermana Olga, de saber quién era el que bautizaba, pero lo importante es que bautizaban, ya. No nos centremos en saber si Jesús bautizaba, si no bautizaba, no, centrémonos en lo que está sucediendo. Jesús y sus discípulos estaban haciendo lo mismo que Juan y sus discípulos. Estaban intentando hacer lo mismo que Juan y sus discípulos. Incluso estaban cerca, en los arroyos, en los ríos, haciendo lo mismo que Juan el Bautista. Pero aún así, Juan el Bautista no se vio amenazado. Juan el Bautista también no se vio así. Hay que tener en cuenta, Benjamín, que el objetivo de Juan el Bautista y el objetivo del Señor Jesús y sus discípulos eran el mismo. Era el rescatar. Entonces, al existir los mismos objetivos, cuando ellos se unen, cuando ellos se encuentran, ellos se unen, pues la causa era esa, y comenzaron a hacer lo mismo que hacía Juan, a predicar, a bautizar. Ajá. Porque la misión era la misma, igual que el cielo. ¿Cuál es la misión del cielo? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra salvación. Ellos tienen esa misión. Con esa misión trabajan en la tierra para poder salvarnos, y es lo mismo. O sea, y entonces venimos los cristianos unidos a esa misión también, como unidos. Así es. Así es. Hermana Olga, y luego la siguiente. Hermana Olga, ¿con qué hablar? Hermano Benjamín. Ya le doy la palabra a mi hermano. Es que la hermana Olga creo que está encendiendo su micrófono. Hermana Olga.
Ok, que me siente, hermano Luis. Bueno, es que Juan el Muchas Bautista veces era quiero un uno estudiar hombre, y no entiendo. Juan el Bautista era un hombre espiritual. Él no miraba, o sea, las cosas del mundo, ni miraba rivalidad, ni existía en él ninguna cosa de las que tal vez a los hombres le afectan. Creer que alguien le está haciendo competencia. Él estaba verdaderamente entregado a la misión de predicar el evangelio y llevar almas. No miraba para nada terrenal. Su mirada era al reino de los cielos. Así es, él luchaba por eso, ¿no? Miraba al reino de los cielos, hacía todo por el reino de los cielos. Muy bien. Gracias, hermano Luis. Hermano Olga, ¿qué me decía? No, que Yo, yo hermano. entiendo eso, Sí. entiendo eso, ¿cierto? A veces es que a uno se le presentan muchas personas Sí, en estas situaciones, sí. Sí. Pero, por ejemplo, en el 3, podemos ver que no, por ejemplo, vamos a aclarar eso para dejarlo ya en conclusión ahí. Y en el del capítulo 3, no dice que fueran los discípulos, sino que era él, porque no está el verbo bautizar en plural, sino en singular. Y cuando se le llegan a Juan el Bautista a decirle lo que está sucediendo, dicen que el que está dando testimonio es el que está bautizando, mira, en el versículo 26. ¿Sí? Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Sí vemos? Entonces, de cierta forma puede que haya un cambio de tiempo y todo esto, pero con esto quiero que no sé si quedó claro, hermana Olga. Sí, no, yo lo entiendo y está claro, ¿cierto? Sí, pero señora. quería que sí me dijera, me dijera para yo saber cómo respondo. No, hermana, pues sencillo. En el capítulo sí, así 3, como usted ha dicho. Se menciona que Jesús bautizaba, y en el capítulo 4, recuerden que los autores son así. O sea, un autor puede cambiar de un momento a otro su discurso, y en el capítulo 4 puede explicar más cosas, pero lo importante es entender que ya sea que Jesús bautizase o que los discípulos bautizasen, el hecho es que Juan nunca vio a Jesús como una competencia. Y hoy en día tenemos que aprender a hacer la labor misionera, así como lo hizo Juan. ¿En qué sentido? ¿Cuántos hoy en día no compiten para tener más bautismos? Así para tener más adeptos. ¿Cierto, hermano José? Así es. Sí, o sea que Elías tenía un espíritu también de consagración. Ajá. Un espíritu de consagración, y por eso reconoció la grandeza de Dios, porque dice que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Exactamente. Además, Benjamín, vamos a bajar ese punto a algo más sencillo, porque pues nosotros no bautizamos, pero sí a las cosas que a veces se hacen en la iglesia y que por celo entonces no colaboran, porque como la otra la está haciendo, entonces yo no hago, yo no colaboro, yo no ayudo, porque la misión es la misma. Todos tenemos la misión, es la misma, y es la misma que es la misma misión de Dios. La salvación de las personas, la salvación de las almas, tener ese amor por las otras personas para que también lleguen a los pies de Jesús. Entonces no debemos sentir como ese recelo de que porque el uno hace, entonces yo no hago, porque a veces sucede eso, se sienten como que se apaga la luz porque el otro está haciendo, pero no, debe ser, hay muchas cosas por qué trabajar, no solamente predicar, no solamente orar, no solamente, bueno, en fin, hay cantidad de cosas como servirle a las personas. Y, ok, bueno. Y creo que ahora veamos un ejemplo. Hermano Jorge, cuéntanos. Hermanito, yo quería decir algo. Mira, yo entiendo así, y yo creo que todos lo entendemos de esta manera. Ya sabemos de que Dios había puesto, ya sabemos, a Juan antes para que preparara el camino. Y ya cuando vemos, por ejemplo, los bautismos de Juan, él dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí dice, no soy digno de desatar ni la sandalia de sus calzados. O sea,
yo me imagino que él creció a la raíz de la mamá porque los padres le inculcaron cuál era la misión de él para preparar el camino, y lo entendió porque ya cuando lo vemos en Juan, dice, cuando vio a Jesús que venía de lejos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, debemos de entenderlo así, aunque si miramos más adelante, mi hermanito, esa controversia la hubo más adelante, porque en Corintios hubo un encuentro con Pablo, que Sí. Pablo tenía discípulos y Apolo otro, y él dice ahí, ¿cuántos he bautizado yo? Entonces, miremos de que realmente siempre todo va a una misma dirección, y debemos de entender que Juan entendía realmente la misión que él tenía que hacer y sabía que Ajá. él solamente era un mensajero, mi hermanito Jamín y todos. Así es, simplemente era un instrumento. No importa si somos de Apolo, no importa si somos de otro, todos somos simplemente instrumentos. Bien. Veamos ahora lo que dice el capítulo 3, que es lo que más les encanta a algunas personas. Y dice el versículo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, ¿cierto? Ahora dice el versículo 3. Se ha acercado. Ajá. Ahora dice el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿y qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Permítame, voy a bajar. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Proféticamente hablando. Anunciar la venida del verdadero Mesías. Preparar el camino del Señor, anunciar la llegada del Mesías, príncipe de Daniel. Ahí se ve Danielito. Y entonces, después de que nos muestran que se cumple en Juan el Bautista, la profecía de Isaías, dice lo siguiente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, pongan cuidado que esto es lo que más les encanta a algunas personas. Dijo así, ¿quién nos enseñó, generación de víboras, quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? De la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir entre vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A muchas personas les encanta esta partecita de los profetas porque sienten que tienen que cantarle la tabla a todo el mundo y Reimundo, y se toman tan a pecho esto que se les olvida también el mensaje que está dando aquí Juan. Y es que quiero que entendamos aquí una cosa. Juan aquí no está criticando a los fariseos y a los saduceos. Está exhortando. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre exhortar y criticar? Bueno, cuando tú quieres criticar a alguien, solamente le vas a decir el problema y no la solución. Cuando tú criticas a alguien, simplemente te vas a centrar en lo malo que tiene esa persona y en lo malo que le va a ir. Pero cuando una persona quiere exhortar a otra persona, no solamente le señala su error, sino que también le muestra la salida a ese error. Y cuando Juan el Bautista le dice, mire, ustedes son generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir entre nosotros, es que tenemos a Abraham como padre, es que somos de la iglesia, es que nosotros, mire que sí hacemos, porque podemos decirlo hoy, Dios puede levantar hijos suyos en otros rediles. Así pues, el hacha está puesta y todo árbol que no da un fruto va a ser echado en el fuego.
Tremendo ejemplo que está dando ahí, pero Juan no solamente les está dejando, no solamente los está regañando como tal, les está dando también a ellos un mensaje para que ellos vayan al Señor. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. ¿Sí? ¿Y saben cuál es el problema? Que a muchos hoy en día, sobre todo, utilizan el Evangelio no para hacer lo que hizo Juan, de señalarles el error para mostrarles luego la solución, sino que les encanta solo centrarse en la primera parte, en decir generación de víboras, y no se dan cuenta que también el mismo persona que dice generación de víboras es el mismo que también les está invitando a los fariseos y a los saduceos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, les muestra el problema y también les muestra la solución al problema. Cuando yo solamente les muestro el problema y quito la solución, entonces lo que hago no es reprender y exhortar, estoy criticando. Sí, sí me hice comprender, hermanos. Sí, o juzgando. O juzgando, exacto. Sí, sí, hermano. O sea, cuando tú, mi querido hermano o hermana, quieres exhortar o reprender, no solamente es mostrar el problema, también es mostrar la solución a dicho problema. Y si tú solamente tienes el problema, mejor quédate callado, porque si no, tú estás juzgando y criticando. Y las personas que juzgan y critican a los demás, según Pablo, son los débiles en la fe. Pero si tú exhortas, que es la invitación que Pablo hace también, exhorta a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene, además de mostrarles y decir, ustedes son generación de víboras, también muestren la solución, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y no piensen que porque son de la iglesia, entonces ya son mejores que los demás. No, señores, porque Dios puede levantar de cualquier redil a cualquier hijo del suyo. Por lo pronto, hagan cosas dignas de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Pues la raíz está puesta, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé un fruto será cortado y echado en el fuego. Eso es lo que dice el ejemplo de Juan. Entonces, mis hermanos, quiero que entendamos una cosa. Tenemos que entender que Juan era una persona perseverante, valiente, llamada por Dios, apartada para una misión, escogido desde el vientre, profeta, tenía espíritu de sacrificio, espíritu de abnegación, humilde y consagración, pero porque todo eso salió como resultado de su relación con Dios cada día. Porque para ese entonces sus papás ya habían muerto. Este profeta, Juan el Bautista, era especial no porque sí, era porque tenía una relación viva con Dios. Y era tan viva que cualquier persona que lo veía creía en él, porque su vida era coherente con lo que él enseñaba. Ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros, mirando esas características de Juan el Bautista, creemos que todavía nos faltan algunas de ellas? ¿Cuántos de nosotros, si tenemos que ser hoy como Juan el Bautista, que tenemos que ser hoy como Juan el Bautista, entonces, ¿cuáles de esas características, que faltan más, obviamente, pero cuáles de estas características que están enlistadas aquí creemos que nos hacen falta a nosotros para poder llegar a imitar el ejemplo de Juan el Bautista? Y no hablo de vestirnos con ropas sencillas y eso, no. Con tener estas características de perseverancia, de ser valientes, de ser llamados por Dios, porque todos somos llamados por Dios, pero responder a ese llamado, de ser apartados por una misión, en donde ya hemos visto durante toda esta semana que para cumplir con una misión no tengo que dejar de trabajar, no tengo que dejar a mi familia, sino que utilizar ese rango de influencia para evangelizar. ¿Cierto? Mi hermano Benjamín. Sí, hermano José. Sí, o sea, eso que usted está diciendo es el ideal, ¿verdad? Debemos, Sí, porque debemos llevar esperanza. Daniel también lo hizo con Belsasar cuando le fue revelado el sueño. Él le aconsejó que también se arrepintiera, precisamente para que no
fuera a recibirlo, hubiera recibido el castigo, ¿verdad? Ajá. Nosotros vamos precisamente a llevar un mensaje de esperanza. Exacto. Exactamente, sí señor, o sea, por eso tenemos que tener lo mismo, ¿no? La hermana Piedad Derecha escribe, no se trata de resaltar los pecados, sino de corregir con amor, así es, y la exhortación es una corrección con amor. La crítica simplemente es un regaño, o verle lo malo a las personas, pero la exhortación es corregir con amor, ¿sí? Y eso lo tenía Juan. ¿A cuántos de nosotros todavía nos hace falta algunas características de Juan? Ay, María. A muchos. Todavía muchos, todavía necesitamos muchas cosas. Y peor aún, que si cambiar viene alguien y quiere hacer lo mismo que nosotros, o mejor que nosotros, empezamos a hablar mal de esa persona. ¿Para qué? Para no perder lo que hemos, el reconocimiento que hemos tenido hasta el momento. Esas cuestiones tenemos que aprender, si tenemos ese problema, tenemos que aprender mucho de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que sabía cómo vivir de forma tan humilde que cuando le llegó su turno de menguar en su reconocimiento, en que todo el mundo lo siguiera, a él no le importó, porque él sabía, mis hermanos, lo que estaba pasando. Él sabía lo que tenía que pasar, pero aún después, como lo podemos observar, él también tuvo dudas, igual que nosotros. Y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el que hemos estado esperando o tenemos que esperar a otro? Y miren lo que Jesús no le contestó regañando, oiga, ¿cómo así que usted Juan el Bautista? Mi primo está dudando de mí. Sino que, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Ustedes pueden darse cuenta que Jesús mismo le dijo, díganle a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven. Los mudos hablan, los cojos andan, salen demonios. Miren, cuéntenle a Juan todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cuáles eran las dificultades de Juan. Y entonces ahí es cuando Jesús dice, no hay otro mayor que él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente Juan, su primo, había cumplido con la misión. Y no solamente había cumplido con la misión, sino que aunque ahora estaba pasando por momentos difíciles, ya que estaba encarcelado en esas circunstancias, él se mantuvo fiel al Señor. Y no sé cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, amigos que estamos aquí, necesitamos decirle al Señor, Señor, yo reconozco que me hace falta perseverancia, valentía, quizás no haber dado una respuesta a tu llamado, no me he apartado para cumplir con la misión, y aunque soy escogido, Señor, me he vuelto como una ovejita rebelde haciendo lo que yo quiero. Me he solamente concentrado en una parte de ser profeta, pero no en la otra parte, porque un profeta no solamente cantaba las verdades del Señor, sino que también decía la solución. Quizás, Señor, me hace falta espíritu de sacrificio, quizás me hace falta, Señor, espíritu de negación, quizás me hace falta humildad, quizás me hace falta consagración. Cualquiera de estas características, mis queridos hermanos, lo que sea que nos falte, si se lo pedimos hoy al Señor y le pedimos que Él nos ayude a tener las mismas características de Juan, entonces no vamos a ver a los demás como una competencia, sino como un equipo de trabajo en el cual todos juntos vamos a cumplir con la misma misión para obtener la misma recompensa, porque no a todo el mundo se le da una recompensa diferente que a nosotros. Todos vamos a obtener la misma recompensa. Y si todos vamos a recibir lo mismo, ¿para qué pelear? A ver, si tuviéramos el pensamiento de que vamos a recibir lo mismo, ¿ustedes creen, hermanos, que existen motivos para competir? ¿Que a la persona que llegue primero se le da lo mismo que al que llegue de último? No. Debe ser unánime. Conservar el respeto, conservar la espiritualidad. Así es. Así que, mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí deseamos, diciendo amén, poder seguir el ejemplo de Juan el Bautista y hoy ser un Juan el Bautista o una Juana Bautista en el tiempo de hoy para mostrarle al mundo que existe esperanza y que la esperanza está en Cristo Jesús y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén. Amén, amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios sea el que nos transforme y nos lleve a lograr, no humanamente, sino espiritualmente entender.
Amén, así es. Por aquí en el chat escribieron amén también. Nuris, Mónica, por ejemplo, amén. Así que mis hermanos, si ese es nuestro deseo, vamos a orar. Necesitamos entender, hermana Piedad me escribió, amén. Necesitamos entender, mis queridos hermanos, la necesidad que tenemos definitivamente de tener como estatura, como meta, ser como Jesús, ¿cierto? Jesús es nuestro ejemplo máximo. Juan el Bautista es uno de nuestros espejos, en el cual también podemos darnos cuenta de cómo podemos llegar a vivir de forma tan humilde que no veamos a todo el mundo como competencia, que eso hoy en día es mucho, sobre todo ustedes ven cuando alguien tiene una campaña o algo así, y le dice al otro, no, es que yo bauticé a tantos y yo hice tanto y yo logré tanto, como si uno fuese, como lo aprendimos ayer, el que hiciese la misión. ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que hace que una persona se arrepienta? ¿Quién es el que toca el corazón de las personas? Dios, ¿El predicador? Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es que cuando una persona rechaza una predicación, no está rechazando al predicador. Está rechazando a Dios. A Dios directamente. Está rechazando a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, mis queridos hermanos, necesito que todos entendamos esto. ¿Por qué? Porque si entendemos que estamos trabajando es para Dios, nuestra vida tiene que tener una sintonía constante con Dios. Y si lo hacemos, mis queridos hermanos, créanme que todo lo demás será una gran aventura. Vivamos como Juan, sigamos el ejemplo de Juan también, porque es un ejemplo digno de seguir. Y veamos que Juan nos enseñó también cómo cumplir con la misión. Y para cumplir con la misión, simplemente tienes que hacer es darlo todo de corazón. Y el resto será una gran aventura que viviremos con nuestro Padre Celestial.